me acuerdo que todas las mañanas era levantarme y sentir un dolor en el estómago, sentirme sucio, no me gustaba donde estaba, no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba ir a los entrenamientos. Para mí a lo mejor era algo normal de la adolescencia. Continué con mi vida, una vida que en varias ocasiones intenté quitármela. Me acuerdo cuando termino yo la secundaria en el colegio alemán y todas las noches yo lloraba y decía, es que ya no quiero ir a esa escuela, por favor cámbienme, ya no quiero ir a los entrenamientos. Y lo único que hicieron mis papás fue cambiarme de escuela. Me cambio al Liceo del Valle, donde me toca ser compañero de tu esposo. Era el portero de la selección, el portero. Después yo me pongo a jugar fútbol y me tocó convivir mucho con él. Dejo de jugar al tenis y me acuerdo que lo que hizo mi mamá fue, pasé por todos los psicólogos en Guadalajara. Hola, soy Michelle Grey Chafranje. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Escucharemos sus historias para conocer cómo es transitar por el camino de servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos, pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito, historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha, que sepan que no hay esfuerzo pequeño, que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas, porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo habremos entendido todo. Fundación Paz nace por iniciativa de un grupo de empresarios que desde el 2010 trabajamos en encontrar solución a esta problemática, que afecta a 2 de cada 10 niños antes de cumplir los 18 años. El problema es grande y afecta por igual a todas las clases sociales. Lo más fuerte es que el 95% de los abusadores son personas que los niños conocen. Las estadísticas nos dicen que el 75% de los agresores son familiares y que solamente 1 de cada 10 niños podrá contarlo en el momento en que sucede. El problema es que cuando un niño busca apoyo, la reacción de nosotros los adultos en ocasiones no suele ser la adecuada y las consecuencias pueden ser para toda la vida. Bueno, pues hoy estoy muy contenta de recibir a alguien que ha luchado tanto por una causa que nos duele muchísimo. Creo que no solo en México, creo que a nivel mundial es una causa en la que estamos en deuda, una causa que duele y que a veces hasta nos cuesta muchísimo trabajo hablar. Hoy le doy la bienvenida a Lalo Cruz Moguel de Fundación Paz. Lalo, siempre que viene un invitado aquí al Poder del Servicio, siempre yo trato de arrancar el podcast diciendo, esta lucha te encontró, la encontraste. Y yo creo sin duda que es una lucha que te encontró a una edad muy temprana. Y nos encantaría escuchar tu historia de cómo le das la vuelta tú a esta situación tan complicada, tan dolorosa, que entiendo que además tuviste bloqueada durante mucho tiempo, y cómo hoy te has convertido en un referente nacional y quizás ya internacional de esta lucha contra este monstruo de 1000 cabezas, que es el abuso sexual infantil. Me encanta porque cuando alguien encuentra su causa y su lucha, yo pudiera pensar que hubo un Dios que así lo planeó, que así lo decidió y que aunque no nos guste a veces y no lo entendamos a veces, pues sí hay un plan detrás de todo esto y se necesitaba que un Lalo Cruz, desde donde está y desde lo que tiene, pues enfrentara esto que es tan difícil enfrentar y que además fuera la luz y la voz de muchísimos niños y niñas, incluso adolescentes, que no pueden levantarla. Entonces te doy la bienvenida, Lalo, gracias porque es súper fácil, accesible, nos pusimos de acuerdo bien rápido
Y bueno, qué orgullo y qué honor tenerte aquí, Lalo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Te platico quién soy. Uh-huh. Soy Eduardo Cruz, tengo 47 años, tengo 5 hijos. Nací aquí en Guadalajara. Crecí en una familia muy bonita. Mis papás aún siguen vivos, juntos. Crecí con 2 hermanas mayores que siempre me cuidaron. Siempre estuvieron al pendiente de mí. Y cuando era niño, me acuerdo, estudié en el colegio alemán, desde primero de kinder. Y descubrí una pasión a los 7, 8 años, que era jugar al tenis. Me fascinaba jugar al tenis. Yo me acuerdo... Cuando llegaba de la casa, de la escuela, lo primero que hacía en mi casa era agarrar una raqueta y agarrar una pelota y me pasaba horas jugando contra una pared y ahí soñaba y ahí me imaginaba cómo ganaba el último punto del torneo más importante. A los pocos años llegué a ser campeón nacional de tenis. Y el tenis me llevó a vivir a una academia, que era la mejor academia en ese momento, que era Nick Bollettieri en Florida, donde me tocó vivir al lado de Andre Agassi, de Jim Courier, de Mónica Seles. ¿Qué tenías, 9? Tenía ya 11 años. Allá cumplí 11 años. Me fui exactamente, yo tenía 11 años, jugaba en la categoría de 12 años y ese mismo año Agassi y Jim Courier jugaban en 18 años. Wow. Andre Agassi empezó a jugar profesionales. Ese año que me tocó jugar el Orange Bowl en diciembre en Florida, que es el torneo más importante juvenil, yo jugué en 12 años, Jim Courier ganó 18 años y Mónica Seles, luego tenía 12 años. Todavía no podía jugar profesionales. Niñas. Pero niñas, sí, de varios jugadores que llegaron a ser número 1 del mundo. Estuve yo allá en quinto de primaria. Hice quinto de primaria allá en Florida. Regreso después de ese año. Después me entero varios años después que a mis papás les ofrecieron de la misma academia que me quedara allá a vivir. Dijeron, déjenos aquí ya, déjenos a su hijo, aquí se queda. Mi mamá decidió que no, que tenía que crecer con mi familia. Regreso. Hago sexto de primaria y me otorgan una beca para irme a estudiar y a jugar tenis a Alemania. Hacen el intercambio entre la Federación de Tenis de México y la Federación de Tenis de Alemania y me voy a vivir a la casa del que era número 1 de Alemania de 12 años, de mi misma categoría, un chavo, René Hirschfeld se llamaba. En ese entonces él era el número 1 de Alemania, traía todos los récords de Boris Becker, de juveniles. Llego yo a vivir esa casa y me toca vivir en la casa de un pederasta. Él no está, el niño no está. ¿El niño se viene a México? ¿Es un intercambio así? No, vivimos juntos en la casa. Juntos. Fíjate que es una historia que muy, muy pocas veces lo platico de la casa donde yo llego. El señor Manfred, se llamaba, él era de Alemania Oriental. Uh-huh. Me toca vivir en Alemania exactamente en el 89, cuando se cae el muro. Me toca estar en Alemania cuando se unen las dos Alemanias. El señor era de Alemania Oriental, le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Era un monstruo en la noche, pero era una persona normal de día. Y él me platicaba cómo se había cruzado el muro, se había venido a Alemania Occidental, conoció a una señora y decidieron hacer un negocio, tener un hijo, formarlo tenista y salir de la pobreza. Uf. Podemos entrar a temas de trata y dices, es que eso no es trata porque es natural, porque tuvieron un hijo, es un hijo legítimo de ellos, pero a esa familia llego yo a vivir. Fue un niño que desde que nació le medían los huesos, le controlaban la alimentación, medían su altura, siempre nació para ser tenista. Vivía la señora en esa casa. De hecho, yo dormía junto con el niño. Y el señor, cuando llegaba borracho en las noches, se metía a mi cuarto. Fue algo que yo no lo pude hablar. Me acuerdo, en ese entonces, pues no había WhatsApp, no había forma de estar en comunicación con mis papás. Mis papás me hablaban una vez al mes. Y me acuerdo cuando mis papás me hablaban y el señor se paraba enfrente de mí.
obviamente él no hablaba ni español, ni siquiera hablaba en inglés, pero nunca me atreví a decirle a mis papás. Nunca me atreví a hablarlo en la escuela. En la escuela donde yo iba, pues no había ningún letrero que dijera el abuso sexual infantil es un delito, denúncialo, ve con la policía. Ahorita Alemania tiene grandes programas para la prevención de abuso. Regreso yo después de 6 meses y me acuerdo que lo primero que hicieron mis papás, llego, me recibe mi papá en el aeropuerto, llegamos a la casa y me dice, tenemos que ir a jugar tenis ahorita. Necesito ver cómo está tu servicio, cómo está tu derecha, cómo está tu revés. Y lo primero que hicimos fue ir a jugar tenis. Continúo yo, juego tenis durante 6 meses más. Fue muy difícil el dejar de jugar tenis porque cuando yo llego con mis papás y les digo, no quiero volver a jugar tenis, me acuerdo que era lo que más odiaba. Lo que yo más odiaba era mi escuela, mis compañeros, el colegio alemán y jugar al tenis. ¿Por qué? No lo sabía. Me acuerdo que todas las mañanas era levantarme y sentir un dolor en el estómago, sentirme sucio. No me gustaba donde estaba, no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba ir a los entrenamientos. Para mí a lo mejor era algo normal de la adolescencia. Continué con mi vida, una vida que en varias ocasiones intenté quitármela. Me acuerdo cuando termino yo la secundaria en el colegio alemán y todas las noches yo lloraba y decía, es que ya no quiero ir a esa escuela, por favor cámbienme, ya no quiero ir a los entrenamientos. Y lo único que hicieron mis papás fue cambiarme de escuela. Me cambio al Liceo del Valle, donde me toca ser compañero de tu esposo. Era el portero de la selección, el portero. Después yo me pongo a jugar fútbol y me tocó convivir mucho con él. Dejo de jugar al tenis y me acuerdo que lo que hizo mi mamá fue, pasé por todos los psicólogos en Guadalajara. Decían, es que necesito que lo traten, que vean, porque ya no quiere jugar tenis, porque o sea, ya no quiere estar, tema, pero el foco era, ya no quiere jugar al tenis cuando es el campeón nacional y los patrocinadores, ¿qué vamos a hacer? Y tienes que empezar a viajar y tienes que ir a las giras. Y yo decía, no quiero salir. Lalo, una pregunta, ¿y todo este tiempo tú no te acuerdas? O sea, ¿tú realmente bloqueaste? Yo no me acuerdo, yo bloqueé por completo. Yo lo que me acuerdo de Alemania es que no la pasé bien, que no me daban de comer lo suficiente, que en ocasiones me gritaba la señora o me trataba mal el señor, pero para mí a las 9 de la noche se terminaba Alemania. Me quedé, cuando yo llegué a México dije, ya se acabó, ya regresé, ya crucé el charco, ya estoy con mi familia, no quiero volver a pensar en eso. Yo lo empiezo a recordar. Termino la preparatoria, no vuelvo a jugar al tenis, regreso a jugar tenis en la universidad porque me ofrecen una beca para estudiar. Juego durante 4 semestres y me acuerdo que era horrible para mí. Ir a los entrenamientos, ir a los torneos universitarios, decía, yo ya no quiero estar aquí. Termino la universidad, empiezo una empresa, cumplí con todas las reglas de la sociedad, todas las reglas, aquí está mi título, empiezo mi empresa, empiezo a trabajar, me casé y fue cuando vino mi mayor regalo, mis 2 primeros hijos, Lalo y Axel. Me acuerdo que lo primero que hice fue, cuando crecieron, van a ir al colegio alemán, porque, no lo sé, yo decidí, quiero regresar al colegio y para mí la escuela era algo horrible, era algo que tenías que sufrir, algo un trámite que no me gustaba, pero me acuerdo cuando llevaba a mis hijos al kinder, se bajaban con una carita de felicidad y era adiós papá y salían de la escuela y eran felices y yo decía, ¿por qué son tan felices cuando es algo que lo tienes que sufrir? Yo me acuerdo en una ocasión ya grande empecé a ir a una terapia, empecé a ir con un psicólogo. Y cuando le empecé a platicar mi vida, le decía, es que cuando yo tenía 15 años, 16 años, tenía yo una pistola en mi casa, porque la encontré de mis papás, me la llevé a mi casa y la tuve 3 años. Me acuerdo que le decía, es que si reprobaba un examen, si no me invitaban a una fiesta, terminaba con una novia, llegaba a mi casa y me ponía la pistola en la boca. Me acuerdo que el psicólogo se fue y me dice, ¿cómo que te pones? Le dije, ¿pero qué no eso hacen todos los adolescentes? Para mí era algo propio de ¿por qué estoy vivo después de todo ese tiempo? No lo sé. ¿Por qué nunca disparé la pistola?
Me quitaron en una ocasión la pistola a mis papás y me acuerdo que me subía a la azotea y me balanceaba para aventarme. Aquí estoy. Digo, el tema del suicidio también es un tema que no lo hablamos. Es la segunda causa de muerte en adolescentes. Actualmente, sí. Actualmente Disparado en el mundo y sigue siendo un tema tabú. Y a los 30 años regreso con este mismo psicólogo que había ido a los 20 años cuando le decía que me ponía la pistola y empiezo a hacer con él todo un trabajo, una terapia corporal. Y estando en esa terapia, yo siempre tuve una obsesión con la teología, con religión. Estudié una especialidad en teología, pero mi especialidad fue, yo odiaba tanto a la iglesia, yo odiaba tanto a ese Dios que a mí me habían vendido niño, que yo dije, si Lutero no pudo con ellos, yo sí voy a acabar con la iglesia. Y me eché 3 años estudiando teología y era una obsesión para mí el tema de las guerras mundiales, el tema de los campos de concentración. Y decido hacer un viaje para ir a Europa del Este. Quería ir a Auschwitz, quería conocer los campos de concentración. Y estando en ese viaje, me acuerdo que iba en un camión, fui a Auschwitz, pasamos de Cracovia a Varsovia y luego de Varsovia iba en el camión rumbo a Berlín. Ya no existían las fronteras, pero el del camión iba diciendo, en 1 hora llegamos a Alemania. Pasamos a Alemania y me acuerdo que en ese momento no podía respirar. Y no podía respirar. Me fui a la parte de atrás del camión y lloraba. Regresé a Alemania después de casi 20 años de no escuchar el idioma, de no comer la comida, de no convivir con ningún alemán. Y me acuerdo cuando regreso de ese viaje, le platico al psicólogo, esto me pasó en Alemania. Pues, ahorita que estuve en el viaje. Y me dice, algo te ha de haber pasado de niño. Espérame, voy a hacer una pausa. Nadie de ese caminar de psicólogos, de eso tan claro que era, en cuanto regresó de Alemania ya no quiso jugar. No hubo un heads up de alguien. Te estoy hablando que pasé por más de 10 terapeutas. No hubo uno que dijera, a lo mejor tiene abuso sexual infantil. Alguien. Platicando con ellos ahorita es, ¿por qué no te diste cuenta? Y me dice, es que nunca he tenido un caso de abuso sexual. Nunca nadie ha llegado a mi consultorio a tocarme, oye, viví abuso, quiero tratármelo. Hoy por hoy. No, o sea, estamos hablando que dentro de la carrera de psicología, pues no hay una materia de abuso sexual infantil. No sales preparado. No es una parte del diagnóstico. Ahorita, afortunadamente, ya es un tema que se habla, ya se habla en las escuelas, ya se habla dentro de las carreras de psicología, pero te estoy hablando de hace 15, 16 años, no existía el tema. Y no se me hace tanto 15 o 16 años. O sea, entiendo que hoy por hoy esté mucho más abierto y honor a quien honor merece, que has roto esas barreras, pero hace 15 años no se me hace tampoco tanto como para este grado de decir... hice un peregrinar, o sea, por ejemplo, pensar que tu familia, ¿no? Que tu mamá, por ejemplo, tampoco, o sea, es que no estaban en la cabeza de nadie. Sí, no existía. Para mis papás yo me acuerdo algo mucho de mis papás ahorita son de mis principales promotores en Fundación Paz, son fans y mi mamá se convirtió en una gran luchadora de la prevención del abuso. Hace unos años se hizo un foro en Puerto Vallarta para hablar sobre la prevención del abuso. Convenzo a mis papás que vayan. Me acuerdo que para mi papá es muy difícil hablar del tema. Vamos al foro y dentro de ese foro entró una plática donde decían los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de un niño que vive abuso? Miedo a ir a lugares, empezar a dormir mucho, dejar de dormir, llantos repentinos, cambios alimenticios y diferentes síntomas. Me acuerdo cuando salimos de la plática, mi papá me dice, hijo, perdón. No lo vi. Si me hubieran dado esta plática hace 30 años, nunca hubieras vivido el abuso. O me hubiera dado cuenta inmediatamente cuando regresaste. Pero nunca nadie me lo había platicado. Por eso fue que decidimos, tenemos que hacer algo. Algo tenemos que hacer para informar, para conocer esos síntomas de los niños. Las estadísticas son que el 30% de las niñas y el 15% de los niños van a vivir abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años. No. Somos más de 20 millones de sobrevivientes de abuso en México.
Y es una estadística a nivel mundial, no es algo de que en el primer mundo no existe. Pues si pasaba en Alemania, sí, o sea. Y existe en todas las clases sociales. De hecho, se estima que la clase más vulnerable es la clase alta y la clase más y la clase más baja, porque es donde los niños están un poco más separados de sus papás, pero es un problema que es dentro de la familia. En el 90% de los casos, el niño conoce al agresor y solamente 1 de cada 10 lo va a lograr hablar. El 90% se lo va a llevar a la tumba. Y ese 1 de cada 10 niños que lo habla, el problema es que le crean en la escuela, que le crean los papás, que le crean en el confesionario o donde lo vaya a hablar, porque ese niño siempre va a buscar hablarlo en donde se sienta seguro, donde se sienta protegido. Y en la mayoría de los casos, el agresor sexual es alguien que vivió el abuso. Es lo que te iba a decir, ¿cuántos de estos niños van a repetir? Por eso es esta cadena infinita. Sí, y no es tanto de cuántos niños van a repetir, sino que los agresores sexuales vivieron lo mismo. Claro. Entonces, de alguna manera, si tú para poder vivir el abuso sexual infantil, el abuso se considera como el bullying. De hecho, es un bullying sexual. Uh-huh. La única diferencia entre el bullying y el abuso sexual infantil es que no hay testigos. Está totalmente solo el niño. Pero el comportamiento va a ser el mismo. El agresor lo primero que va a hacer aislar al niño de su grupo, y una vez que lo aísla, lo va a someter, van a venir las amenazas, y por eso el niño es que no va a hablar. No tiene fuerzas. ¿Y cómo sabe manipularlo? Porque le hicieron lo mismo. Entonces, si nosotros educamos a nuestros hijos, por ejemplo, uno de los errores muy comunes que cometemos como nuestros papás es el tema de los sentimientos y el tema de la autoestima. Es lo más importante que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Si a nuestros hijos los educamos de, híjoles, ya peínate, ve qué fea te ves, o qué burro eres, no puedes pasar matemáticas, no puedes ser. Vamos preparando el camino para que ese agresor sexual entonces llegue y diga, tú eres la más linda, tú eres el más inteligente, claro. Yo te voy a explicar matemáticas, yo te voy a hacer. Y en el tema de sentimientos, el machismo es algo muy fuerte. Y el no enseñarnos a los niños a expresar sentimientos, los hombres no lloran. Nuestros sentimientos son, estoy feliz o estoy enojado. No puedo estar triste, no puedo estar deprimido, no puedo estar angustiado, no puedo expresar mis sentimientos. Si yo llego, por ejemplo, yo como papá, si un día voy manejando y uno de mis hijos, y voy muy enojado por algo que me pasó, a lo mejor me pasó un problema en el trabajo o a lo mejor choqué el coche, voy muy enojado y mi hijo me dice, papá, ¿estás enojado? No, estoy muy contento, cállate. En ese momento el niño va a decir, no entiendo los sentimientos. Uh-huh. Yo estoy viendo que mi papá está enojado, pero me está diciendo que está contento. Me bloqueo. Si llega un agresor y le dice a ese niño, vas a vivir lo más bonito que has vivido en tu vida, y vive un abuso, también está confundido. No se lo hubiera a platicar a su papá, porque su papá dice, estaba enojado, me dijo que está contento, él me dijo que iba a ser lo más bonito, no fue, ¿qué hago? Me bloqueo. Por eso es tan importante romperlo como sociedad. Sí, y pareciera, y yo que soy mamá y que conozco el tema y que es un tema del que pues comúnmente, no es que hable, pero pues que estoy muy alerta, es difícil hablarlo con nuestros propios hijos porque hasta es como el que no se va a revisar el cáncer porque qué tal que sí me da, sí, ¿no? Entonces como que no te animas ni a hablarlo porque no quisieras ni siquiera mencionar la palabra, pero no terminamos de entender que la información es poder y que un niño fuerte y un niño seguro, porque además eligen bien sus perfiles, ¿no? O sea, no se van a agarrar el niño, van a agarrar el de la autoestima baja, al vulnerable, al calladito, ¿no? Al que levanta la voz, al que grita, al que, ¿no? Entonces, si enseñamos a nuestros hijos a estar fuertes, a levantar su voz, a decir eso está mal, no me toques, muchísimas cosas que son una póliza de seguro para que, pues para disminuir la posibilidad de que caigan en esta dolorosísima estadística, ¿no? Y obviamente lo que yo me acuerdo cuando primero supe de ti, y empecé a entender un poquito de la fundación, me encantó la palabra blindar. Blindemos el Estado, creo era blindemos Jalisco. Yo decía, qué palabra tan fuerte y tan poderosa, porque cuando tú blindas algo, es muchísima gente unida para no permitir que algo entre. O sea, esto es una lucha de todos los frentes, de gobierno, de asociaciones civiles, de sobrevivientes como tú,
de quienes somos cabezas de instituciones educativas, de mamás, de papás, de la iglesia. O sea, para poder blindar, necesitamos estar de la mano, fuertes, y no dejar, ¿no? Que esto se entre. Cuéntame un poquito en tu fundación, porque evidentemente el tema mueve. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo dices, esto no se puede quedar aquí? Tengo que mover por una fundación y tengo que hablar. ¿En qué momento haces ese cambio? Fíjate que nosotros pasó algo muy curioso, cómo se van dando las cosas. En el 2010 yo decidí entrar de voluntario a una asociación que trabajara el tema del abuso sexual infantil. Entonces yo dije, quiero aprender por qué me pasó, quiero saber las estadísticas, quiero saber si hay más gente, o si soy el único bicho raro en este mundo. Voy a Lijas, que era quien registraba las asociaciones civiles aquí en el estado de Jalisco, y solamente había una asociación en todo el estado que tratara el tema del abuso sexual infantil. Llego de voluntario ahí y empiezo a aprender. Ahí es donde conozco sobre las estadísticas, cómo se da, cómo son los agresores. Y pasó algo muy curioso en el 2010. Hubo un programa, no sé si lo recuerdas, que se llamó Iniciativa México. Y Iniciativa México se juntaron Televisa y TV Azteca y decidieron apoyar a 50 causas sociales a nivel nacional. Era más un reality show que algo de ayudar. Pero nosotros decidimos mandar una propuesta que se llamó No al Abuso Sexual Infantil. Unas semanas después vienen a Guadalajara y nos dicen, de las 50,000 propuestas que hubo, ustedes son de los 50 seleccionados. Me hablan a mi casa y me dicen, oye, fuimos de los 50 seleccionados, ¿quieres dar tu testimonio ante una cámara? Y dije, híjole, nunca lo he hecho, pero creo que sí, creo que estoy listo. Voy a la asociación, me sientan para grabar, ¿no? En un sillón, llega Televisión Azteca, me acuerdo, Sergio Vique, un reportero, y me ponen y me piden mi testimonio. Y ahí platico lo que me pasó en Alemania, lo que yo había vivido de niño. Y ese viernes en la noche, por primera vez en todos los canales de televisión, estaba el mismo programa. Porque Iniciativa México lo pasaron en todos los canales de televisión, en todos los programas de radio, y de repente ahí estaba mi rostro. Y estaba mi testimonio. A nivel nacional. Yo me acuerdo cuando me vi en la televisión, dije, me saqué la lotería. ¿Qué probabilidades tengo que de 120 millones de mexicanos mi cara está en todas las televisiones? Pero pasó algo muy curioso. Mi cara la sacaron distorsionada. En todas las transmisiones. Totalmente tapada. De adrede. O sea, de adrede. La misma televisora. Sí, obviamente. Para no revelar tu identidad. Para no revelar mi identidad. Era más morbo de televisoras que... Me acuerdo que al día siguiente yo hablo a Televisión Azteca y le digo, ¿por qué taparon mi cara? Y me decían, es que es por vergüenza, es por seguridad, es un tema muy fuerte del cual no podemos hablar. Y dije, yo no tengo vergüenza de lo que me pasó. Y fue cuando me puse a pensar, yo como niño, yo no tengo la culpa. Yo no lo provoqué, yo solamente era un niño. Y me acuerdo estando en esa asociación, tomé un diplomado de sexualidad y me acuerdo leer un artículo de la ONU y mencionaba los 5 eventos más traumáticos que puede vivir un ser humano. Y decía vivir una guerra, vivir un campo de concentración, vivir un secuestro, vivir un desastre natural o vivir un abuso sexual infantil. Me acuerdo cuando me puse a analizar las 4 cosas, decía, los que viven una guerra los acaban condecorando, les ponen medallas, se vuelven héroes de guerra. Los que viven el horror de un campo de concentración y tuvieron la fortuna de quedar vivos, como Víctor Franklin, acaban dando conferencias, acaban escribiendo libros. Los que sobreviven a un secuestro, su familia los recibe con los brazos abiertos. Los que viven un desastre natural, digo, ahorita que está de moda la película de los sobrevivientes de los Andes, todo Chile recibiéndolo porque querían saber cómo sobrevivieron. Y dije, los que vivimos el abuso sexual infantil, ¿qué somos? Los sucios, los violados, los niños que hay que cambiarlos de escuela. Me tocó ver amigos como si sabían que un niño había vivido abuso, le decían a tus hijos, no te juntes con él, no vaya a ser que se te pegue algo. Y en ese momento fue cuando dije, somos héroes y somos sobrevivientes. Total. Y tenemos que levantar la voz y algo tiene que pasar. Y a raíz de ese programa constituimos Fundación Paz. Nos juntamos un grupo de empresarios, de amigos, a la gente que yo conocía, con mis mejores amigos, todos teníamos hijos en el kinder y decidimos hacer Fundación Paz. Decidimos levantar la voz
no teníamos ni idea de qué hacer. Eso, a mí se me hizo un mundo increíble las asociaciones civiles, porque al momento que llegas, yo creo que es un error que cometemos mucho, que llegas como empresario al sector social, es cállate y escucha. No tienes ni nada idea, que decir. no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Y cuando nosotros llegamos como empresarios, vamos a acabar con el abuso sexual infantil. Eso sí, nos volvimos donataria autorizada inmediatamente, y lo contable y lo legal y tal. ¿Y ahora qué hacemos? Lo primero que hicimos en la segunda etapa de Iniciativa México, ¿Ganan? pasamos a la segunda etapa y era un reto, te daban 100,000 pesos y tenías que hacer algo. En una semana abrimos un albergue. Yo me acuerdo que fui con el que manejaba esta asociación y le digo, ¿cuál es tu sueño? Me dice, quiero un albergue para mamás y niños que estén viviendo violencia, y de aquí, como una casa de transición. Sí. Abrimos el albergue en una semana. Yo me dedico a la construcción, mis amigos son constructores, entonces mover maquinaria, mover gente. Aquí está el albergue y me acuerdo, la primera reunión de consejo de Fundación Paz, nos ayudó mucho Corporativa de Fundaciones. Ahí sesionábamos, ahí formamos el consejo. Y me acuerdo en la primera reunión ok, ya tenemos el albergue, vamos a recibir niños. ¿Quién se encarga de los niños? Sí, claro. ¿Quién se encarga de las mamás? ¿Quién les va a dar de comer? Eso no estaba en el plan de a lo que me invitaste. Entonces dijimos, a ver, tenemos que replantear esto. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Los primeros 2 años nos dedicamos a capacitarnos, a tomar cursos, a buscar a todos los especialistas que trabajaran en el Estado, temas de violencia, temas de sexualidad, antropólogos, abogados, a decir, ¿qué hacemos contra el abuso? Y lo que nos dábamos cuenta es, el Vaticano no tenía ni idea qué hacer, la ONU no sabía qué hacer, y íbamos a llegar escuincles, tapatíos, empresarios a tener la solución. Decíamos, nos tenemos que sumar a lo que ya exista. Empezamos a hacer mesas de debate y nos decían, nos tenemos que ir a la educación. Educación a las siguientes generaciones. Tenemos que prevenir el abuso. Formamos 2 consejos, uno de empresarios, que no servía de mucho, y un consejo consultivo donde estaban los especialistas. Y fue algo muy padre porque decidimos, nosotros como consejo vamos a hacer lo que nuestro consejo consultivo diga. Y si ellos dicen educación, nosotros vamos a convertir los sueños de ellos. Ellos tienen 30 años trabajando en esto. Y eso fue Fundación Paz. Ayudar a otras organizaciones a que trabajaran juntos, ya que encontráramos una solución. Nos dedicamos 3 años a desarrollar programas educativos desde primero de kinder hasta tercero de secundaria, programas para papás, para maestros. Funcionan. Hay programas. Sí. Se van perfeccionando todos los días. Nos dedicamos a visitar las asociaciones en Estados Unidos, en Europa, a ver qué era lo que estaban haciendo. Me acuerdo mucho en una visita a un centro en Estados Unidos, nos decían, a ver, nosotros tenemos 20 años trabajando el tema del abuso sexual infantil. Tenemos cárceles llenas, tenemos bases de datos de agresores sexuales, en dónde viven, en dónde están, cambiamos nuestras leyes y hemos bajado el índice 0%. No ha servido de nada lo que hemos hecho. Entonces fue cuando nosotros dijimos, no cometamos el mismo error. No nos metamos a hacer albergues, a ver agresores sexuales, a tratar de cambiar leyes. Vamos trabajando con la siguiente generación y vamos creando programas educativos. Y así fue como nació Fundación Paz. Wow. Y somos, creo, punta de lanza, ¿no? Porque no estoy segura. O sea, a mí siempre me enorgullece muchísimo lo que pasa en México porque tendemos a decir que en otros lados lo hacen mejor. Pero estoy segura que en temas de prevención sí pudieras decir que lo que has hecho es punto de lanza a nivel internacional. Sí, pero Fundación Paz no es, Eduardo, no es un consejo. Me queda claro. Fíjate que lo increíble que se logró hacer en Fundación Paz fue unir a los especialistas a que trabajaran. En equipo. Trabajaran en equipo, pero luego vino nuestro reto más fuerte. Porque fue, para mí, cuando yo me metí al sector social, de repente dije, esto va a ser... Yo me imaginaba a la Madre Teresa con un niño y todo es bonito y todo... Dices, son los mismos problemas del sector empresarial o mayores. Ah, claro. Y de repente decía, oye, somos 3 mundos que no trabajamos juntos. En el sector social era cuando ibas con las sesiones te decían, es que los empresarios quieren evadir impuestos, nada más ayudan por su ego,
Nada más, ibas con los empresarios y te decías que las asociaciones civiles no sirven para nada, nada más quieren dinero, no saben qué hacer. Ibas con el gobierno y te decía, los empresarios quieren evadir impuestos, no quieren pagar, y las asociaciones civiles no sirven, no están estructuradas. Decía, y no podemos trabajar la casa juntos, en llamas y nadie no queriendo podemos pagar. trabajar juntos los tres. Por eso fue que nació el tema de tenemos que blindar nuestra ciudad. Y blindar nuestra ciudad es empezar a trabajar todos juntos. Desde Porque todos la los solución no frentes. la tiene el gobierno, no la tienen los empresarios y no la tienen las instituciones. Es un problema que está en la familia, que está en el hogar. Yo me acuerdo cuando empezamos y íbamos a las escuelas, decíamos, oye, existe el abuso. Fue muchísimo en una escuela aquí en Guadalajara. Nos pasaron por la puerta de adelante y nos sacaron por la de atrás. Dijeron, sí, muy bien, ¿cómo no? Sálganse por favor por acá. No queremos ni siquiera que se enteren los papás que ustedes anduvieron vinieron. aquí. No podemos hablar del tema. Y las escuelas nos decían, es que si nosotros hablamos del tema, hablamos sobre el abuso, van a decir, tienes un caso. El de deportes, el de intendencia, mañana saco el a todos de mis hijos de matemáticas. aquí. Entonces, fue algo muy padre porque el Consejo de Paz decidió, vamos cambiando la estrategia. Vámonos con los papás. Vamos haciendo pláticas con los papás sobre el abuso y sobre las problemáticas. Las empezamos a hacer en casas, en clubes deportivos, para decir, esto es el abuso. Entonces, llegaban todos los papás ahora a la escuela a decir, ¿por qué no tienes un programa de prevención de abuso? Y en ese momento hubo varios directores que nos hablaban, gracias, qué bueno que ya me pusiste a los papás. De modo. Ellos nos pidieron los programas, ahora sí los podemos poner y podemos hablar. Nosotros lo que decíamos es que el problema del abuso está en la familia, está en el hogar y se da entre... El agresor por lo general es el papá, el padrastro, el tío, los primos, entre hermanos. Con la iglesia me acuerdo que fue un gran reto, porque cuando llegamos con las diferentes iglesias decían, es que ustedes nos quieren crucificar. Y decíamos, a ver, ustedes no son ni el 3% de los casos. Ustedes no son el problema del abuso, pero ustedes son la solución. ¿Cuánta gente tienen ustedes en las iglesias, en los sermones, en el confesionario? Me acuerdo que un obispo nos decía, ustedes tienen estadísticas del 20%. Nuestra estadística es enorme de los niños que llegan a confesarse por primera vez para hacer su primera comunión y nos confiesan abuso sexual infantil. Y no sabemos qué hacer. No tenemos ni idea. Entonces tenemos que romper el silencio. Tenemos que trabajar todos juntos, paso a paso, ir encontrando soluciones y llegar a todos los niños de alguna manera. Y hace 5 años, cuando empezamos a ver o nos empezamos a descubrir que el abuso sexual infantil se nos había mudado a internet, porque ahora la mayoría de los casos están en internet, ya estás hablando de un problema mundial, de un agresor que está en Europa y está sacando contenido de niños en las escuelas en Guadalajara o en cualquier parte en México. Entonces, ahora, ¿cómo enfrentamos esto? Y nuestra estrategia dentro de Paz fue, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando nacimos, que fue ir a visitar a todas las asociaciones que estaban trabajando y decir, hay que unirnos y hay que trabajar juntos. Ahora hay que buscarlo internacionalmente. Vamos a buscar al Interpol, vamos a buscar a la ONU, vamos con la Comunidad Europea, vamos a Estados Unidos, vamos a decirle, hey, México quiere levantar la mano, México quiere hacer algo, y ese camino nos llevó ahora a tener la primera línea de reporte en México, que es la línea de Te Protejo México, donde todos los reportes llegan directamente a Interpol, llegan a Guardia Nacional, son bajados de las diferentes plataformas. Empezamos a trabajar junto con Google, con Meta, con TikTok. Empiezas a conocer las bondades de esa parte, o sea. ¿Y cuánta gente está luchando contra esto a nivel mundial? Pero me acuerdo, hace 6 años, ya un poco más, en el 2017, fuimos a buscar a INHOP. INHOP es la red de líneas de reporte más grande en el mundo. Del tema que sea. Nada más de abuso sexual infantil. De abuso sexual. De material de abuso sexual infantil. Que muchos lo llaman pornografía infantil. El término correcto es material de abuso sexual infantil. ¿Cómo nace INHOP? INHOP nace en Holanda, en Países Bajos, en Ámsterdam, en el 99, donde ellos dicen, a ver, nosotros somos el país que albergamos más material de abuso sexual infantil, pero no lo producimos. ¿Por qué? Porque Países Bajos es un país que alberga datos.
donde están los servidores de Amazon y donde están la mayoría de los servidores de las empresas más grandes. Entonces ellos decían, tenemos que trabajar todos los países en línea junto con la Interpol para poder reportar en la misma plataforma y que sea bajado el contenido de red profunda, de red superficial, de Google, de Meta, de donde esté albergado. Después de 20 años se sumó 45 países. Entonces dijimos, tenemos que lograr subir a México. Tenemos que subirlo, y me acuerdo de nuestros retos de paz fue, consíganse una reunión con el director de Injo. Y me acuerdo que nos manda un correo y nos dice, 6 de enero a las 5 de la tarde, los veo en Ámsterdam. Dije, vamos. 6 de enero a las 5 de la tarde. Me acuerdo cuando llegamos, me decía, es que teníamos apuestas que no iban a llegar los mexicanos. Decimos, ¿cómo? Y de repente llegamos, y me acuerdo platicando con él, le decía, es que esto está pasando en México. Esto es lo que está pasando en Puerto Vallarta, en Cancún, en Acapulco. Jalisco. Están comprando las fotografías a los niños afuera de las escuelas, los están vendiendo en internet. Somos de los principales productores en el mundo. Y me acuerdo que me decía, no es cierto, México no está pasando nada. Había una persona del Interpol y le dice, oye, ¿cuántos reportes tuvo México en el 2017? Y me dice, tuvo 250 reportes de material de abuso. Estados Unidos tuvo 45 millones de reportes. Y me dice, en México no está pasando nada. Unas semanas después me acuerdo que me habla y me dice, oye, son de los principales productores en el mundo, en México, y están albergando en Brasil y están albergando en... No se había dado cuenta la Interpol. Y en ese momento fue lo que nos dijo, tienen todo nuestro apoyo para subir a México, pero el reto para tener la línea de reporte era, necesitábamos la firma del presidente de la República, que se subiera a Guardia Nacional, unir al sector social, unir al sector empresarial y una compañía telefónica a nivel internacional. Nos tardamos 3 años en hacerlo. Fue un programa, eso sí te lo puedo decir con mucho, que nació en Zapopan, que lo empezamos a trabajar desde Zapopan. Los primeros analistas estuvieron en el C5 en Zapopan. Nos fuimos a Colombia a ver la única línea que ya estaba operando en Latinoamérica, y tardamos 3 años para que Guardia Nacional firmara el convenio. Fue lo último. Fue lo último. Al final se sube Movistar, se sube TikTok, todas las acciones civiles, hacemos todo el proceso de capacitación, empieza a operar la línea, pero necesitábamos un consentimiento de presidencia de la República. Me acuerdo que pasan cosas muy buenas, porque en ese camino, en el 2020, de repente me hablan y me dicen, te ganaste la mención honorífica de Premio de Derechos Humanos a nivel nacional, y dije, voy a estar con el presidente y voy a salir en la mañanera y ahí lo voy a obligar me acuerdo cuando lo recibo, que estaba la secretaria de Gobernación, ayúdenos, necesitamos firmar esto y necesitamos subir a México, y era no, hasta que un día, si nos encontramos en el camino a la senadora Josefina Vázquez Mota, que es quien tiene la Comisión de la Niñez en el Senado, hablamos con ella, igual, una reunión con Josefina. Y cuando empezamos a hablar y le dijimos, está pasando esto estamos haciendo, ya estamos a nada de tener la línea, me acuerdo que me habla y me dice, vente la próxima semana, tenemos reunión con la Secretaría de Seguridad, con Rosa Isela. Llegamos a la Secretaría de Seguridad, platicamos 10 minutos, dice, esto camina. Wow. Y en ese momento se firmó, ya tiene 2 años operando, operando la línea. Llevamos ya más de 5,000 reportes, de cuando Guardia Nacional tiene 200 reportes al año. ¿Y qué pasa? A ver, alguien hace un reporte y... Si tú tienes una fotografía o un video, digamos un niño en la escuela que está en secundaria o está en preparatoria, que se enamoran, se lo mandó a la novia, o la novia se lo mandó al niño, y de repente eso se vuelve viral. El compartir packs, el compartir nudes, que es algo, es una práctica muy común dentro de los chavos ahora. Ese material, tú entras a la página de teprotejomexico.org, copias el link de la fotografía o del video, y en ese momento lo tiene el Interpol. Y en ese momento se descarga de todos los servidores del mundo donde esté albergada esa fotografía. Llega... Así lo tengas, perdón mi ignorancia, así lo tengas en un archivo guardado. Donde lo tengas.
Con que copies Descargado. cada fotografía o cada video es como una huella digital. Es muy fácil seguir todo el rastro de la fotografía. Entonces, una fotografía que tengas en WhatsApp, en un correo, en tal, copias el link, lo mandas y con eso se van a descargar todas las fotografías que existan en la red. Lo que esté albergado en México se lo mandamos directamente a Guardia Nacional para que lo baje, y lo que no, lo subimos directo a la plataforma de la Interpol. Y eso fue muy padre porque nos abrió las puertas a poder trabajar con todos los países, a poder trabajar con Estados Unidos, con Canadá, con Latinoamérica. Eso sí, nos pusieron una meta, más bien se la puso el Consejo de Fundación Paz, de unir a Latinoamérica en una sola línea de reporte. Hoy ya estamos Colombia, Argentina, Ecuador y México trabajando todos juntos, y decíamos, ¿por qué todos están juntos? ¿Por qué en Europa existe la Comunidad Europea, existe la Europol, en Estados Unidos y Canadá trabajan de la mano? ¿Por qué en Latinoamérica tenemos que trabajar separados? Y nos pusimos la meta de unir a toda Latinoamérica en una sola línea de reporte, poder unir a las policías. Hace 2 años tuvimos capacitación de la Interpol en la Secretaría de Seguridad en México, y logramos traer a 6 países de Latinoamérica para que vinieran sus policías y vinieran los analistas a recibir entrenamiento. Y eso es lo que empezamos a trabajar como Fundación Paz en México. No, o sea, te estoy oyendo hablar y así tengo como 1000 cosas que decir. O sea, primero, o sea, me parece muy admirable la valentía de enfrentar desde tu historia, primeramente, pero también desde los callos que se pisan, ¿no? Cuando tratas un tema así. El otro día estuve de rebote en una conversación con alguien de altas esferas en la Ciudad de México. Yo de rebote me tocó incluso estar ahí en el Zoom y yo me quedé calladita y así. Y le comentaban a una persona, le decían, queremos entrarle de lleno al tema del abuso sexual, pero tenemos mucho miedo porque ya no sabemos quién es aliado, quién es consumidor, quién nos va a soltar una lana, pero por atrás es parte de esta red. Entonces, admiro mucho tu valentía, Lalo, porque verdaderamente es un tema que asusta. Es como cuando hemos hablado de trata, cuando hemos hablado de desaparecidos. Normalmente les pregunto a la gente, oye, ¿vives con miedo? Porque no sabes qué callito puedes pisar y a quién puedas hacer enojar, ¿no? Y por otra parte también te estoy escuchando y digo, Lalo, desde su privilegio, porque entiendo que también eres un hombre muy privilegiado en muchos sentidos, me encanta saber que hayas asumido esto así. Yo cuando doy conferencias y cuando hablo con las juventudes siempre les digo, si ustedes desde su privilegio, que tienen internet, hablan otros idiomas, tienen visa, pasaporte, van, vienen, si ustedes no levantan la voz, ¿quién? O sea, entiendo que hoy por hoy tus redes de apoyo y sí tu historia familiar y tu privilegio de ser hoy por hoy quien haya sido siempre, pues ha abonado a tu favor, porque ¿cómo esperamos que el niño quizás de 8 años que ni siquiera está escolarizado, que tiene un papá que no tiene una red de apoyo, cómo esperaríamos que él fuera quien agarrara una causa, ¿no? Entonces también admiro que hayas asumido tu privilegio y que hayas dicho, pues ya me tocó y le tengo que entrar. Entonces me parece increíble. Y de estar oyendo la historia de la fundación, me encanta cómo lo hicieron, porque yo cuando hablo también con la gente les digo, no hay que inventar el hilo negro. ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? Y súmate a los que ya lo están haciendo, porque seguramente ya lo hacen bien y contigo lo pudieran hacer mejor. Entonces también creo que en un tema tan caliente, en el sentido de que no hay tiempo para esperar, unir esfuerzos me parece muy acertado. Y también me parece que ahí es donde está el secreto de lo que tú eres. Ser un gran mediador, lo que implica verte a los ojos y decir, desde su dolor hoy por hoy está aquí, ¿no? Y no nos queda como más que apoyar, o sea, como que siento que nos desarmas decir, no, güey, pues claro que lo tenemos que hacer y claro que lo tenemos que hablar, y creo que ese ha sido es algo que yo valoro mucho en ti. Yo me acuerdo la primera vez que te conocí en una expo de colegios. No sé si ya estabas con Fundación Paz, ¿no? Sí, de hecho nos dieron un stand en esa expo de Fundación Paz. Llevábamos los manuales educativos. Me acuerdo perfecto. De puros colegios. ¿Hace cuánto, Lalo? Muchísimo. Yo tenía el kinder, era mini. Y me acuerdo mucho que me dijo, ya te lo he platicado creo, que me dijo mi esposo, ese güey era un chingón del tenis. Luego, ¿quién sabe qué pasó? Fíjate nomás, tu compañero durante tanto tiempo. Luego, ¿quién sabe qué pasó? Que ya nunca quiso jugar. Y ya.
Y me acuerdo tiempo después que me llega de una amiga muy cercana un video tuyo donde estás hablando, dando tu testimonio parado, no era el de TV Azteca, o sea, estabas así como dando tu testimonio. Y me acuerdo que se lo mandé a él y le dije, Álvaro, aquí está la respuesta a tu pregunta de hace tantos años, ¿no? Y fue muy impresionante porque normalmente crees que eso no va a pasar cerquita, ¿no? Entonces, verte a ti con esta fuerza de hablar el tema, para nosotros, te lo comparto porque a nivel familiar fue como muy impresionante y desde ahí nos marcaste y desde ahí entendimos por qué habías agarrado esta causa. Y bueno, yo la verdad es que solo quiero decirte que ojalá hubiera muchos Lalos en esta vida que agarran sus luchas y sus causas, que ojalá no hubiera Lalos chiquitos también, que ojalá esa parte pudiéramos trabajarla y que quisiera que te sintieras siempre respaldado por mí como amiga, como presidenta de DIF, como directora de un preescolar. O sea, siento que muchas cosas que nos unen y que siempre vas a contar conmigo y que de verdad agradezco profundamente este espacio. Agradezco que estés aquí, agradezco a la gente que escucha, que de veras es un tema de asumir y de abrir los ojos, porque tú solo no vas a poder, ni el gobierno solo va a poder, ni la sociedad civil. Necesitamos que cada quien asuma su parte para que entonces sí se puedan bajar los números y las estadísticas. Sí, necesitamos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tus palabras, son lo que nos hace seguir y animarnos y el decir, no estamos solos, somos muchos que lo están viviendo en silencio. Y algo que a nosotros nos marcó mucho fue, por ejemplo, analizando el tema del bullying, decían, ¿cómo podemos terminar con el bullying? ¿Cómo podemos terminar con algo que siempre ha existido? Siempre ha habido 2 o 3 niños que molestan a otros 2 niños en el salón, y la solución no está en trabajar con los agresores o en trabajar con las víctimas, que por lo general es lo que hacen las escuelas, los llevan a todos, los ponen a platicar, los ponen a mediar. El problema está en los 20 niños que están sentados en el salón y no hacen nada. Y yo me acuerdo, a mí me educaron que si había un pleito, te decían, oye, se pelearon en la escuela, tú no hiciste nada, ¿verdad? No, yo no intervine, yo no me peleé, muy bien. ¿Qué pasaría si logramos que esos 20 niños que están en silencio se paren y digan, aquí no molestas a mis compañeros? En ese momento podemos acabar con el bullying. Por eso el programa de Fundación Paz, que se llama Programa Lobo, es enseñarle a los niños a gritar como lobo, a aullar como lobo, a correr y a formar sus manadas. Wow. A formar tus redes de protección. Porque muchas veces si tu agresor es tu papá y lo permite tu mamá, tus redes de protección son tus amigos, son tus vecinos, es tu maestro, esa es tu manada. Y si nosotros logramos que esos 20 niños en el salón, a la hora que pase algo, se levanten y digan, no molestes a mis compañeros, acabamos con el abuso. Lo mismo es con el... Acabamos con el bullying. Acabamos con el bullying. Y lo mismo es con el abuso sexual infantil. ¿Qué pasaría si logramos que esos 20 niños callados, que es el gobierno, que es la empresa, que son las industrias, que son las escuelas, que son los medios de comunicación, levantan la voz y dicen no más al abuso sexual infantil? En ese momento podemos acabar con eso. Por eso Fundación Paz, yo agradezco muchísimo estos espacios, porque es levantar la voz de los miles o millones que lo están viviendo en silencio y decirles, son sobrevivientes, son héroes, y hay una forma de salir, y hay una forma de romper esa cadena para que no siga sucediendo el abuso sexual infantil. Y yo agregaría, que creo que es súper importante, y con eso voy a cerrar, el tema de las leyes ante este tema, porque pareciera que es impune. O sea, pareciera que lo único que, y lo vivo todo el tiempo en ese sentido de decir, ¿qué ley me protege a mí que yo voy a denunciar? Me explico, porque entonces pareciera que ya no está con el papá, ya le van a poner una orden de restricción, ¿no? ¿Y ahí va a terminar el asunto? O sea, ¿dónde está? O sea, necesitamos también leyes y que esto se castigue como se merece, o se trate, o se haga algo, pero esto no puede únicamente topar en ya no se va a poder sacar el papá. Y como si ahí se acabara y cuento nuevo, historia nueva, y mañana amanecen como si no pasó, ¿no? También creo que esa parte es sumamente importante, porque también siento que esto crece y crece, porque tampoco hay legalmente, pareciera que la gente opera por la libre, ¿no? Entonces, yo agradezco que tú seas la voz de ese niño.
de esos muchos niños y que seas la voz de los papás y que seas la voz de los empresarios. Un perfil tan completo, Lalo, que de veras ojalá hubiera muchos como tú. Esta es tu casa. El día que quieras que tengas otro tema que quisieras compartirnos de la fundación, nos podemos ver las veces que quieras. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.